Una chica cuyo hermano pertenece a una banda musical en ascenso de repente se enferma y no podrá participar en un importante concurso donde estará una famosa estrella. Así que se le ocurre una idea, que su hermana se haga pasar por él para no perder esta gran oportunidad. Ella encantada acepta porque desea conocer a su ídolo musical favorito. Pero cuando este cantante la conoce de manera extraña, su corazón empieza a palpitar confundiéndose profundamente. ¿Qué les deparará a ambos cuando se sepa toda la verdad? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Aquí está prohibido enamorarse. Xi-Shen es una linda chica universitaria que es amante de la música. Ella es fan número 1 del ídolo musical llamado Gulan y sueña algún día con conocerlo. Xi-Shen tiene un hermano llamado Xi-King y es el baterista de una banda llamada Zebra. Pronto se acerca un concurso muy importante para él, pero por tener una pierna rota no puede asistir, así que le dice a Xi-Shen que lo reemplace disfrazándose de hombre. Ella aceptó porque el invitado especial es nada más y nada menos que Gulam, su ídolo. Lo que ella no sabe es que este chico es bastante quisquilloso y un poco orgulloso. El día de la presentación, Gulam está buscando desesperadamente a Xi-King, quien no se ha presentado en el lugar. Mientras buscaba, él se encuentra accidentalmente con Xi-Shen mientras se estaba cambiando. Ambos se ponen nerviosos y él le pregunta que quién es ella. Afortunadamente, Xi-Shen logra escapar a tiempo. Ella regresa y se viste de su hermano. Allí se encuentra cara a cara con Gulam y este de inmediato la identifica como una mujer. Ella trata de no entrar en pánico y de inmediato lo acusa de intimidador. Luego lo acorrala y como es su ídolo se acerca más y más poniéndolo bastante incómodo. Pero por suerte fue salvado por el manager del grupo que lo llamó. Mientras este le hablaba, él no dejaba de pensar en lo que acababa de pasar con este extraño chico y cómo su corazón se aceleró en ese momento. Xi-Shen y el manager de ellos se reúnen con la jefa de Gulam y ella les dice que no participarán en el concurso. Pero Gulam los defiende para que puedan asistir. ¡Qué alivio! Y obvio que él lo hizo porque quiere estar más tiempo con ella o él y sacarle información. El manager la llama a ella para decirle que Gulam está rondando por el campus de la universidad para buscarlo, porque sospecha de su doble identidad. Ella de inmediato trata de esconderse y él empieza a seguirla. Sin embargo, fue ayudada por Roberto, el hijo de la jefa de Gulam, quien le dice que si su identidad es revelada, el plan de ella y su hermano se arruinará. Así que le sugiere que consiga un autógrafo de Gulam para él y la ayuda intercambiando ropa para que no sea descubierta. Estando con Gulam, ella le dice que quiere un autógrafo para su supuesta amiga, pero él no se lo da. Y más bien terminan en una posición romántica planeada por Gulam para tratar de descubrirla, ya que sospecha que es una chica. Él se siente confundido porque su corazón se acelera cuando está cerca de ella, pero está muy inquieto porque podría estar enamorado de un chico. Por eso, él decide entrar en el departamento de la banda y entrar en su baño para confirmar sus sospechas. Y cuando va a la ducha, sale uno de sus compañeros, no era ella, así que no pudo descubrir nada. Gulam les da a la banda indicaciones y detalles de cómo será el concurso. En un momento, él no pudo evitar que su corazón siguiera latiendo aún más por ella. Una de las instrucciones que se les dio es que ahora deben vivir junto a la banda rival, incluido él. ¡Qué hombre tan decidido a salir de la duda! A escasamente 2 semanas para el concurso, Xi-Shen sigue con miedo a que sea revelada su identidad. Gulam decide poner a prueba a la banda y los manda a dormir en tiendas de campaña. Pero en realidad no fue algo tan malo para Xi-Shen, ya que Gulam los ayuda y les trae una carpa más cómoda y se la da exclusivamente a ella. Él trata de armar la nueva carpa con ella y esta cae sobre ellos, dejándolos realmente cerca el uno del otro. Ambos quedaron
quedaron enredados completamente. Con miradas tiernas y evitando darse un beso, logran soltarse. Ella se pone nerviosa porque Gulam le dice que ya tiene claro lo de su identidad. Shisheng, pensando que ya había sido descubierta, va a quitarse la peluca, pero menos mal que no lo hizo. Él no deja de soñar románticamente con Shisheng. Realmente se siente atormentado. ¡Pobrecito! Las fotos de la publicidad de las bandas se perdieron y es necesario volver a tomarlas, así que todos se reúnen para llevarlo a cabo. Es el turno de que Shisheng pose para tomar sus fotos, pero por ser su primera vez está muy nerviosa y rígida, pero llega Gulam y la ayuda muy atentamente, así que se toman fotos con poses muy lindas. Luego el fotógrafo le pide a Shisheng que se tome fotos con otro chico porque sus fotos salieron muy buenas, pero es tanto el amor que siente por ella que Gulam enloquece de celos al ver que otro lo abraza. Ahora sí, todos se dan cuenta de que algo pasa entre estos dos. Gulam y ella estaban conversando y este no aguanta las ganas de besarla, pero son interrumpidos por Roberto, el hijo de la jefa que iba a visitarla. Y por cierto, Shisheng logra conseguir el autógrafo para él, y este no puede estar más feliz por eso. Ella se vuelve a reunir con Gulam y este nuevamente intenta besarla con la excusa de enseñarle actuación, pero son interrumpidos nuevamente por sus compañeros. Rato más tarde, estos le sugieren a ella que necesita un entrenador porque está muy delgada, así que le dicen que Gulam es el indicado para ella. Así que cuando este la va a entrenar en la piscina, una de sus compañeras más fieles los traiciona y los graba juntos y riega los rumores de su relación. Pero luego esta llora y les dice que lo hizo porque era fan de él y quería lo mejor para él. Así que Shisheng logra interceder por ella porque la entiende. Ella teme que puedan ser descalificados para el concurso, pero cuenta con la ayuda de Gulam, quien le ofrece todo su apoyo. Ella no puede dejar de pensar en él, pero sabe que no puede hacer nada por el momento. Mientras comían, ella se atora con un pedazo de comida y él la salva. Y este no puede dejar de pensar que es bastante frágil, como una chica. La jefa de Gulam desmiente los rumores ante la prensa y niega que ambos tengan una relación romántica. Shisheng promete tener distancia con Gulam, aunque sabrá que no será fácil. Mientras están reunidos con sus compañeros y el equipo rival, uno de los chicos empieza a desafiarla con malas intenciones. Rato más tarde, la luz se corta y se rompe un vaso de vidrio. Allí Gulam de inmediato la protege. Él le dice a ella que tenga cuidado con uno de estos chicos, que al parecer tiene malas intenciones. Ahora todos participarán en una competencia de supervivencia al aire libre por 10 días. Estando ya en el desierto, Gulam los está observando mediante una cámara. Aún le siguen dando celos por Shisheng, esta vez porque resbala y casi cae de una piedra y uno de los chicos la ayuda. Y para completar, se va la señal de la cámara y Gulam se preocupa y ruega que no le pase nada malo a Shisheng. Pobre hombre, le va a dar algo. Sorpresivamente, ella encuentra en el suelo un audífono comunicativo y logra hablar con Gulam. De alivio y tranquilidad le da a él escuchar su voz y saber que está bien. Ella de la alegría cae desmayada y él va rápidamente a buscarla. Al llegar la lleva a una cueva para cuidarla todo ese tiempo. La tiene en sus brazos viéndola y a la vez preguntándose por qué su piel es tan suave y delicada. Cada vez que está junto a ella, su corazón late tan fuerte. Cuando intentó acomodarla para que esté más cómoda, pasa algo que lo deja en shock. A ella se le cae la peluca y se da cuenta que es una linda mujer. Asombrado y a la vez nervioso, le tapa la cabeza para que el equipo de ayuda no se dé cuenta. Ya estando en una habitación tranquilos, él se da cuenta porque su corazón latía siempre por ella. Claro, si en realidad es una chica. Él se siente feliz por esto, pero cuando se va a despedir con un beso, sin querer se resbala y un amigo lo interrumpe. Cuando él se va, ella abre los ojos y no puede creer todo lo que él dijo. Ella se sigue vistiendo como su hermano para que los demás no la descubran. Por otro lado, él está en una rueda de prensa con uno de los miembros de la banda y lo elogia
elogió por su desempeño. Shisheng los ve y ambos se encuentran. Ella le cuenta que escuchó todo lo que él dijo la noche anterior y él con voz nerviosa no puede creerlo, así que sonriendo le confirma que esperaba un momento apropiado para hacerlo. Pero ella no se alegra, por el contrario, como lo vio tan cerca del chico, pensó que le gustaban los hombres. Así que decide cortarse el cabello como hombre, pero cuando él llega, ella se disculpa con él porque entendió mal y sabe que hablaba con su compañero solo de negocios. Como le quedó horrible el cabello, él la ayudó a arreglarlo. A él le da miedo que ella no pueda seguir fingiendo ser hombre y sigue siendo celoso con ella, como desde la primera vez. No la deja ni jugar cartas con sus compañeros. Cuando estos se van, ella le dice algo que no se esperaba. Le confirma que le gusta a alguien. Y justo cuando le iba a decir quién es, son interrumpidos por la asistente del manager para confirmar los procesos del concurso. Como duraron muchas horas planificando, se hace de noche y la chica le pide quedarse en casa de él esa noche. Gulan acepta, pero le dice que dormirá sola y que Shisheng dormirá con él ya que son hombres, ¿no? Ambos se sienten realmente nerviosos al dormir en la misma cama. Allí conversan y ella le pregunta si realmente está enamorado de ella, pero él le dice que se lo dirá al día siguiente. Al amanecer, estando ella aún dormida, él intenta darle un beso, pero no lo logra. Ese mismo día se realiza la fiesta de los fuegos artificiales, la cual es parte del concurso. Deben llevar máscaras para ocultar su identidad formando grupos de parejas, así que la pareja de juego que le tocó a ella le confiesa que lleva mucho tiempo queriéndola. Ella piensa que es uno de sus compañeros de la banda. Sin embargo, para su sorpresa, era Gulan. Por tener la máscara y su voz era diferente, no lo reconoció, ya que nuestro galán estaba un poco resfriado. Nuevamente, él le declara su amor y se aprovecha de su máscara para saber su respuesta, pero tristemente ella le dice que él no es la persona que le gusta. Pobrecito, aunque en el fondo sí lo quiere. Ella está dividida porque al parecer está chateando con un chico misterioso que le gusta mucho, pero quiere más a Gulan. Por eso cuando se arma de valor para decírselo, se encuentra con su compañero Shen Liu y ambos son seleccionados en equipo para crear música. Cuando Gulan los ve, se siente realmente celoso y la sigue a todos lados con la excusa de supervisar su canción. Shisheng piensa confesarle sus sentimientos a Gulan, así que cuando va a cortar con el chico misterioso, aparece Gulan y celoso le dice que si chatea con su novio y se propone encontrarlo para conocer a su rival. A la pobre Shisheng la acusan de plagio, pero como siempre Gulan la apoya y la defiende ante sus compañeros y presidenta, porque confía en sus capacidades. ¡Qué lindo! Ambos van a un parque de diversiones y ella le cuenta sobre sus sueños a él, y este le pregunta si su novio la ha apoyado, y esta le dice que tiene 5 años que no sabe nada de él. Gulan no lo puede creer y le acaricia los labios, así que no piensa rendirse con su amada. Días después llega su abuela a visitarla ya que se había enterado que la están acusando falsamente. Ahora pasa algo que Shisheng no se esperaba. La jefa se entera que ella es una mujer, ya que la encontró a ella explicándole a su abuela el por qué se hizo pasar por su hermano. La pobre pasa por ese incómodo y penoso momento. Sin embargo, la jefa increíblemente no reacciona mal, porque se entera que ella viene de una talentosa familia. Gulan luego conversa con la abuela de su amada y ella le dijo algo impresionante. Resulta que después de que su abuela se lesionara la pierna, ella se puso muy triste e incluso se deprimió. Pero escuchar las canciones de Gulan la sacaron del abismo. Luego la abuela le cuenta que Shisheng espera a un chico de internet de la cual está enamorada, pero no supo más nada de él. Pero según lo que ella le está contando, a él le pasan muchos recuerdos por su cabeza y se da cuenta que el chico que ella ha estado esperando por años era él mismo. Pobre Gulan, tanto tiempo celándose a sí mismo. Ahora feliz, va a buscarla. Cuando la encuentra, le dice que ya encontró a su chico misterioso. Sin embargo, luego se echa para atrás y no le dice nada, así que prefiere seguir chateando con ella de forma anónima. Tiempo después, él acuerda con ella para verse en persona finalmente.
Pero estando en el lugar acordado, inesperadamente secuestran a Shisheng y la llevan a un cuarto donde también está Gulam y los encierran. Ambos no saben lo que está pasando, parece ser una trampa. ¿Quién lo podrá haber hecho? Como no pueden salir, les toca compartir la misma cama. Gulam se siente tranquilo porque sabe que él mismo es el chico misterioso. Aún así, le pregunta a cuál de los dos chicos elegiría, si a él o al chico misterioso. Así que queriendo saber qué responderá ella, le vuelve a preguntar. Y la verdad es que ella ama a los dos y no sabe qué hacer. Y él se da cuenta de esto. Aún encerrados en la habitación, el secuestrador les da una nota y les escribe que tienen dos condiciones: darse un beso o que ella revele su identidad al mundo. Obviamente eligen darse un beso, así que él la besa, pero ella no le corresponde el beso. Allí él le cuenta que hace 5 años estuvo en un momento de depresión y hablaba con una niña por internet. Ella lo animó y le dio fuerzas para seguir luchando por la música. Sorprendida, ella finalmente entendió que él es el chico misterioso, así que ahora es ella quien le da un beso. Desde la habitación sale una voz diciendo que no había opción de escoger, así que debe revelar su identidad vistiéndose como una chica, o si no morirán congelados allí dentro. Por suerte, sus otros dos compañeros abren la puerta y ellos logran salir. ¡Qué alivio! Allí sospechan que Awa, la asistente del manager, fue la que hizo todo eso bajo la dirección de una persona más. Y sí, parece que es Roberto, el hijo de la jefa de Gulam, quien está detrás de todo esto. Por eso, cuando Shisheng la enfrenta, ella se toma toda la responsabilidad y le dice que lo hizo por amor a Gulam. Y sí, este chico es la mente detrás de todo esto y la chantajea con revelar la verdad a los medios con la condición de que se aleje de Gulam. Así que cuando ella se encuentra con su amado, siente miedo y finge estar enfadada con él, pero él se porta demasiado lindo y atento con ella. Hasta le regala un hermoso collar, pero ella ve las cámaras y muy amablemente lo rechaza. En una reunión de músicos que hubo, todos tienen la oportunidad de elegir pareja al azar para confirmar nuevo grupo. Shisheng obviamente muere por escoger a Gulam, pero no lo hace, ya que debe tener cuidado para que Roberto no los pille. Ambos están solos en una sala de presentación donde todos se reunirían. Allí él no se resiste y le da un tierno beso. Allí ella se entera que Roberto fue puesto en su lugar. Su madre, la presidenta, se enteró de lo que planeaba hacer y lo regañó. Además de eso, como castigo lo envió al extranjero a estudiar. Claro, ya sabía que Shisheng era chica y no le convenía ningún escándalo. Así que sin la presencia de Roberto, su amado la anima a que practique mucho para que gane el primer lugar. Un día, mientras ella estaba practicando tocando la batería, de repente se siente mal y se va. Ella se recuesta a una pared y poco a poco cae al piso. Resulta que le dolía mucho el vientre porque era su fecha menstrual y no lo recordaba. Luego llega Gulam como todo un príncipe y se la llevó y la acostó para que estuviera tranquila. Pero qué susto se llevó porque vio sangre de Shisheng y comenzó a gritar asustado. Menos mal estaba una profesora de música y los ayudó. Allí ella también se da cuenta que Shisheng es una chica. Inesperadamente se empezaron a esparcir las noticias de la relación de Gulam y Shisheng por las redes. La profesora le dice a él que baje rápido y de repente aparece con ella vestida como chica y se ve realmente hermosa. Él se sorprende de verla tan linda. Ambos logran huir de la prensa y se esconden en un lugar. Allí él le dice que se quite la mascarilla, pero ella no lo hace. Así que la besa igual con la mascarilla puesta. Pero cuando ella se la quita, él la vuelve a besar apasionadamente. Él quiere que todos se enteren de su relación, así que va a su casa y le da ropa y la invita a salir. Allí los dos se comportan como unos tortolitos enamorados mientras les toman fotos. Ella no aguanta más y le dice a la jefa que quiere revelar su identidad real para no causarle más problemas a Gulam. La jefa le dice que antes de hacerlo debe conseguir el primer lugar en el concurso. Por eso ella sigue practicando sin parar,
pero desafortunadamente ella se lastima una mano y ahora no podrá tocar el día del concurso. Ella está preocupada por eso, pero la profesora de música le sugiere un cambio. Ahora ella será la que cante, así que ella practica mucho con su voz para hacerlo lo mejor posible. Uno de los chicos de la banda rival le dice que ya sabe su secreto de que es una chica. Ella muy valientemente le dice que no tiene miedo de que diga la verdad, pero él le dice que no lo hará, solo le pide competir de manera justa y le da una botella de agua. Como Gulam sabe que ella ha estado practicando mucho para cantar dentro de 2 días, él con mucho cariño le prepara una sopita. Al terminar de comer, él le saca una linda rosa. Ella se alegra, pero repentinamente queda afónica. Allí ella recuerda que este chico le puso algo en el agua el día anterior. Ellos se preocupan porque ya le tocará cantar prontamente. Gulam quiere que ella participe como una chica para que todos ya sepan la verdad, pero ella está dudosa. Pobre Xisheng, ahora no puede tocar la batería ni cantar. ¿Ahora qué hará? A ella se le ocurre cantar sincronizando los labios con la música de fondo. Gulam se enoja por esto porque sabe que esto no es honesto de su parte. Ella entonces decide no hacerlo. Él le pide perdón por haber sido duro con ella y le da un tierno beso. En ese momento el manager llega y la voz de ella de repente se acomoda. Ellos se ponen felices por esto. El día de la actuación llegó y ella participó haciendo un lindo baile vestida de chica. Allí está su abuela presente y su amado orgullosos de ella. Finalmente ella decide revelar la verdad y les pide perdón a todos por haberlos engañado y anuncia que renunciará al grupo. Un año más tarde, la banda Zebra aún sigue en pie y Gulam extraña mucho a Xisheng. Aún la tiene en su corazón, a pesar de haberse ido. Y todavía recuerda con nostalgia cuando ella, muy agradecida, se despidió de él para ir tras sus sueños. Gulam decide retirarse del escenario y quiere capacitar a nuevos talentos. Él aún se siente triste, pero se lleva la grata sorpresa de que una de las personas nuevas que va a entrenar es nada más y nada menos que Xisheng. El contento y con los ojos llorosos no puede creerlo. Su amada está cantando para él. Y así termina esta bonita historia de amor con nuestros protagonistas recordando todos los lindos momentos que vivieron juntos. Aquí está prohibido enamorarse es un drama del año 2022 con una temática diferente pero bastante entretenida. Este drama juvenil con giros inesperados te mantendrá enganchado hasta el último minuto. Por eso si buscas un drama divertido y muy romántico, este sin duda es el indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.